Radiograma en todo el país. 8 de la mañana, 22 minutos. El presidente Sebastián Piñera se refirió a la crisis migratoria del norte del país y condenó los ataques contra migrantes en una manifestación del pasado sábado en Iquique. Y además el gobernador de Tarapacá confirmó la salida de los primeros buses con migrantes hasta sus destinos en la zona centro-sur del país. Vamos nuevamente hasta Radio Bio Bio en Iquique para actualizar esta información con Cristian Núñez. Hola Cristian, buenos días. Buenos días, Catherine Tomás. Así es, el presidente Sebastián Piñera en su viaje a Uruguay y realizó un video desde allá y condenó los hechos ocurridos el pasado sábado en la manifestación en Iquique que terminó con un ataque a un grupo de ciudadanos migrantes. Se refirió así a la situación migratoria que está viviendo el norte del país y manifestó lo siguiente: condenamos categóricamente la brutal agresión que una turba descontrolada cometió contra un grupo de migrantes irregulares de origen venezolano, y manifestó: estamos haciendo todo lo necesario para que ese crimen no quede impune y sea severamente sancionado. Escuchemos al presidente de la República referirse a la situación migratoria del norte de Chile. Estamos haciendo todo lo necesario para que ese crimen no quede impune y sea severamente sancionado de acuerdo a la ley. Como gobierno, estamos cumpliendo nuestro compromiso de poner orden en nuestra casa, promoviendo una migración legal, ordenada y segura, que proteja los derechos de los migrantes, que muchas veces son abusados por bandas de trata de personas, y que también proteja los derechos de los chilenos. Quien ha sido directamente crítico hacia el gobierno y también hacia la gestión del presidente Sebastián Piñera ha sido el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, con quien hablamos ayer en el edificio del gobierno acá en Iquique, quien indicó y confirmó ya los primeros traslados de ciudadanos migrantes en buses hasta la zona centro-sur del país, en gestiones que indicó está realizando a través de donaciones de municipios, también la coordinación con municipios tanto acá en la zona como en otras partes del país. Indicó que se está realizando todo lo necesario para que sea de la mejor forma posible estos traslados, especialmente desde el punto de vista humanitario y sanitario. Escuchemos al gobernador José Miguel Carvajal. Una tremenda red de colaboración regional para poder llevar a estas personas hacia destino, que es lo que ellos están solicitando y nosotros estamos posibilitando. Estamos trabajando no en un bus en particular, sino que en distintos buses comerciales, que creemos que es una de las mejores propuestas, una mejor propuesta, ¿no? También por la disponibilidad y por la seguridad de las propias personas, y que esto va a empezar a salir efectivamente en un primer grupo de 30 personas. Y en un trabajo que es colaborativo con distintas organizaciones, se lo decía el gobernador, también incluye incluso al Poder Judicial, cosa que desconocíamos de la situación que ocurría justamente con la Corte, con el Juzgado de Familia, por ejemplo, el Juzgado de Familia de Iquique, que está monitoreando ya hace más de un año la situación de los niños, especialmente que están en la Plaza Brasil y otros espacios públicos de la ciudad de Iquique. La magistrada María Olga Troncoso, jueza preferente en causas de medidas de protección en favor de niños, niñas y adolescentes migrantes del Juzgado de Familia, recalcó que estos están desarrollándolo hace ya bastante tiempo, están preocupados de la situación de los niños, y confirmó también que son 3.800 causas de recursos de protección contra menores que han ingresado en la región, 3.500 en Pozo Almonte y poco más de 300 en Iquique. Esto Pozo Almonte por la cercanía con Colchani, donde hacen las primeras denuncias, las autodenuncias quienes ingresan irregularmente. Escuchemos a la magistrada que también se refirió a esta situación. Oficiamos a diversas autoridades como la Subsecretaría de la Niñez, Sename, Servicio Mejor Niñez y organismos internacionales, a fin de requerir que se constituyeran en dicho lugar y brindaran el apoyo humanitario y la satisfacción, como he señalado, de sus necesidades básicas, especialmente el aporte de alojamiento humanitario. Lo que nos confirmaba también ayer la magistrada era que principalmente ellos como justicia hacen entrega de un RUT a los niños que están autodenunciados. Se les entregan los derechos básicos y garantías de educación si es que la necesitan, si es que la requieren, si es que se quedan en la zona. También salud. Por tanto, hacen un trabajo importante y lamentan que justamente las personas adultas, extranjeras, migrantes,
no puedan ser regularizadas. Por tanto, hay una dicotomía, manifestó la jueza, frente a esta situación donde los menores de edad son de alguna forma regulados, o al menos desde el punto de vista de las garantías y derechos acá en el país, y en tanto los adultos son y quedan como ilegales en el territorio nacional. A esta hora de la mañana hemos visto que hay ciudadanos migrantes, como ha ocurrido todos los días durante ya más de un año, recorriendo el borde costero, saliendo de los espacios públicos. A esta hora comienza la fiscalización de la Armada y también de Carabineros para sacar justamente a las personas de los sectores costeros que están instalados en carpas. Por tanto, la situación no ha cambiado mucho, solamente cambió el lugar principal, que se fue desalojado hace algunos días después de la manifestación, también que se visibilizó la situación acá en la zona, pero lo que ha ocurrido durante más de un año con ciudadanos migrantes durmiendo en espacios públicos, en las playas principalmente, se mantiene hasta ahora y va ligeramente seguramente a cambiar, Tomás, Catherine, en los próximos días con las gestiones y trabajo que está desarrollando la gobernación acá, pidiendo que el gobierno se haga cargo de esta situación que hasta ahora no ha tenido alguna respuesta concreta frente al tema. ¿Control en las fronteras o no, Cristian? Pues todo sigue más control igual. Fueron lo que hace una semana anunciaron que eran 4 puntos más, pero son 4 militares. No hablamos de 4 grandes patrullas militares, no. Lo que me contaban justamente por internos funcionarios militares es que son 4 militares que se ubican en 4 puntos distintos de la frontera, pero no es más que eso. No se ha avanzado en mayor control en la zona fronteriza. Perdón, Cristian, para entender, 4 militares en 4 puntos, o sea, el reforzamiento de la frontera significó 16 militares adicionales, ¿eso es todo? No tengo la certeza del número, pero ellos anunciaron 4 puntos de control y cuando a mí me indican los militares que en cada punto hay un militar. Por tanto, desconozco cuántos militares eran en total los que ocupan, porque no sé los turnos, los horarios, pero 4 puntos con 4 funcionarios militares. Eso es lo que hay en la zona fronteriza, o al menos lo que se reforzó en la última semana. Pero se está hablando de cuando se reconoce que una de las grandes fallas tiene que ver precisamente por el control fronterizo, porque es súper porosa esta frontera, porque lamentablemente esta cantidad de militares que tú mencionas no puede estar ahí 24/7, y muchos de estos inmigrantes que llegan de forma ilegal lamentablemente a nuestro país esperan a que no haya nadie en la frontera, por infantil que suene, porque se vuelve finalmente a baja esa condición para finalmente cruzar. Revisábamos en la jornada de ayer que hay denuncias, o más bien certeza, de que no se puede hacer turno 24/7 porque no hay instalaciones para estar en ese horario todos los días. Estamos hablando de una garita, no sé, un espacio en donde poder cumplir ese turno, ese horario de 24/7, que es lo que se requiere en ese lugar, y por lo tanto, por más que lleguen, no sé, muchos más militares, tampoco pueden cumplir con esa labor. Y llama bastante la atención en la porque guerra tampoco el puente Baquedano, con un gran contingente militar acá en la zona, se encuentra ubicado en Guara, que es la zona media, entre Iquique y Colchane, y en este lugar hay un gran contingente militar. Efectivamente, lo que tú decías, Catherine, es cierto, no hay las garitas correspondientes, pero esto ya viene ocurriendo hace más de un año, y los militares del ejército, yo estuve presente una vez ahí en ese lugar en Cariquima, tiene instalación también una patrulla móvil en Cariquima, ahí también en la zona fronteriza. Por tanto, llama la atención que no se fortalezca justamente lo que son los pasos no habilitados, principalmente con patrullas militares para evitar el ingreso. Ayer fue consultado en diversos medios de comunicación el subsecretario Juan Francisco Gari respecto al tema, y no supo responder justamente este punto en particular, el por qué no ubicar patrullas militares en los pasos no habilitados para evitar el control o disuadir de la mejor forma posible los ingresos que están siendo masivos y van a aumentar justamente los próximos días acá en la zona. Y se ha comentado que hay 33 pasos no habilitados, pasos clandestinos identificados por donde pasan. ¿Es tan difícil tener en estos 33 pasos a personal de carabineros y militar? O sea, ¿por qué esto se ha transformado? ¿Qué es lo que se comenta? Te pregunto, Cristian, ¿por qué esto se ha transformado en una tarea imposible? Lo que se comenta, lo que justamente decíamos ahora, que el gobierno no ha sabido responder a esta consulta que se le ha realizado. Es bastante
raro, ¿no? Extraño que no se pueda disuadir en estos puntos que están identificados por las Fuerzas Armadas, identificados por la autoridad, cuáles son los pasos no habilitados, y creo que el número es mayor, Tomás, creo que es cercano a los 70 pasos no habilitados. Independiente del número, más allá de eso, están identificados y por tanto hay tecnología necesaria satelital y otras para poder identificar y poder cubrir estos puntos en particular. Llama la atención aquello y la gente sigue llegando hasta Iquique. Quiero hacer un punto respecto a lo que hablábamos de la magistrada, de la justicia, el juzgado de garantía, que tiene que ver mucho con lo de la Corte Suprema y el rechazo a las expulsiones que hizo en su momento el Tribunal de Alzada. Ayer nos quedó mucho más clara la situación, dado que los juzgados, al menos la justicia, entrega la ayuda o entrega las garantías y prácticamente los niños quedan regulados de alguna forma en territorio nacional, quedan regulados, y es por eso que la Corte, después de que conversamos con la jueza de manera bastante detallada, la Corte Suprema rechazó hace algunos meses estas expulsiones porque se desunía la familia. Recordemos que decía, aparte de eso, porque justamente los adultos quedan como ilegales dentro del territorio nacional, pero los niños sí quedan regulados con los derechos y garantías necesarias de educación, de salud y también con un RUT para poder moverse dentro del territorio. Por tanto, hablamos de esa es la situación que de alguna forma uno poco entendía cuando la Corte había rechazado las expulsiones de los ciudadanos migrantes. Ayer nos quedó mucho más clara ese punto en particular y es importante saber lo que hay acá en la zona, 3.800 recursos de protección a menores por menores de edad ingresados al territorio nacional. ¿Quiénes atienden jurídicamente a los migrantes? Hay toda una red indicó la jueza, que comienza a operar desde que el carabinero toma la denuncia, la hace llegar al Tribunal de Garantía y ahí ellos empiezan a operar con distintos organismos, con el Sename, con el Obispado, hicieron una coordinación para habilitar un albergue que ya está habilitado, que está atendiendo a 30 personas que pernoctan ahí al lado de la iglesia catedral en Iquique, que se abrió hace 3 días, y con alimentación y todo, y también se van haciendo las coordinaciones con distintos otros organismos, también las universidades, por ejemplo, para asistente social, abogado, buscar alumnos en práctica en esas materias. Por tanto, hacen toda una red que está liderada por el Juzgado de Garantía de Familia y que nosotros desconocíamos en ese detalle en particular, y que es bien importante saberlo por el punto que quiero recalcar, lo de los derechos y garantías de todos estos niños que están ingresados al territorio, y en muchos casos adolescentes solitarios. En total, hasta ahora, dentro de este año de migración acá en la zona, han ingresado 45 adolescentes solos, sin adultos. Hablamos de jóvenes entre 15 y 18 años de edad, Tomás. Ahora, Cristiana, ayer hablábamos acerca de si lo que había pasado el fin de semana, tanto la marcha como los incidentes que se dieron después, que han sido repudiados masivamente, habían distendido o no el ambiente, y hasta ayer parecía que más bien sí, por lo menos nos estaban dando otras agresiones, como se habían dado también durante días anteriores, como personas que llegaban a hostigar a los migrantes en las casas de cambio o en otros lugares en donde ellos podían ir pasando, incluso personas que son chilenas pero que las confunden también las insultaban, según los trascendidos. Entiendo que esto ahora está de todas formas volviéndose a tensionar. Se comienza a tensionar nuevamente de alguna forma porque no hay una solución clara al respecto por parte de la autoridad, y eso es lo que uno escucha y lee también en distintos comentarios de los vecinos, de la gente acá en la zona. Se está tensionando nuevamente porque se están ocupando otros espacios públicos. El borde costero, anoche yo pasé bastante tarde por ese lugar y estaba muy lleno de gente que busca dormir. Ayer conversábamos en la mañana con 2 ciudadanas venezolanas que venían, y esto es podría dar una muestra de lo que está ocurriendo, a 2 ciudadanas venezolanas que venían, una de Ecuador y la otra de Lima, en Perú. Ambas familias, porque venían con sus familias respectivas, habían estado durante largos meses en esos países y ahora venían llegando a Chile. Habían cumplido la cuarentena en el albergue acá en el sector de Cabancha, pero luego de terminar la cuarentena quedan en la calle, no son trasladadas a ninguna parte y ya llevan durmiendo una semana con sus 4 hijos ahí en el sector de Cabancha en una carpa. Por tanto, eso puede también dar una señal de lo que está ocurriendo con el fenómeno. Ellas venían desde Ecuador, desde Lima, habían estado en esa zona, son
venezolanas, pero habían estado durante largo tiempo allá y ahora de alguna forma encuentran que Chile es un mejor destino. Hay una señal ahí en ese punto, pero lo que tú decías, Catherine, es cierto, de alguna forma se comienza quizás no a tensionar, pero al menos sigue habiendo una molestia de la ciudadanía por la falta de soluciones concretas de parte de la autoridad respecto a la situación que está ocurriendo con la migración acá en la zona. El control es principalmente lo que la gente critica. Ahora, la solución que están encontrando ahora es que estas personas que están en Iquique viajen a Santiago. Esa es la primera medida, ¿no es cierto? Esa es la primera medida y es lenta porque el gobernador ayer nos confirmaba en conversación en el radiograma con Nivaldo, con Néstor, conversaban al aire. Es lento porque él no tiene las facultades y menos los recursos. Por tanto, lo que está haciendo es un trabajo extraordinario, manifestó, con coordinación de alcaldes, pero espera que el gobierno tome esta manija, que tome este liderazgo de este tema en particular para poder realizar estos traslados, que recordemos en algún momento se realizaron, se hicieron. ¿Ustedes recuerdan cuando llegaron ciudadanos que fueron enviados en buses desde la capital acá a Iquique en los primeros días de la pandemia? Esto se ha realizado también de manera frecuente en tiempo atrás, ¿no? Hace más de un año, pero ahora llama la atención que no se siga haciendo de la forma que en algún momento, no sé si correctamente, pero de alguna forma en algún momento se hizo coordinadamente. Gracias, Cristian. Mantenemos líneas abiertas contigo. Estamos en contacto. Buenos días. Gracias, Chao, muy buenos Cristian, días. hasta pronto. Hay un análisis de Carabineros